expedición de comprobantes fiscales. Es un tema que ahorita hemos tenido algunos asuntos respecto a esto y que ahorita con motivo de las facturas electrónicas pues ha generado todavía algunas respecto a qué es lo que verifican, cómo se llevan a cabo y pues para darles algunos tips e incluso pues que conozcan, ¿no? A lo mejor qué vale la pena sentar en las actas y qué no vale la pena sentar en las actas. No sé si me escuchen bien, si se corta o cualquier cosa, porque aquí el internet como que no es lo más rápido del mundo, me dicen con gusto y vemos la forma de arreglar la problemática. Bueno, pues para iniciar, comento muy rápido cómo es el procedimiento. En el artículo 42, fracción quinta, establece la facultad que tiene la autoridad fiscal para llevar a cabo estas visitas domiciliarias para ver los comprobantes fiscales, propiamente. Para verificar la expedición de los comprobantes fiscales, y la leo porque a partir de ahí vengo con mis comentarios. Dice, las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso de las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y proporcionar información de otras autoridades fiscales, estarán facultadas para la fracción quinta practicar visitas domiciliadas a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En materia de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia de registro federal de contribuyentes, el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones, etcétera, etcétera, y ahí viene todo si se fijan aquí viene propiamente todo lo que sea relacionado con la materia de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet. Y también ahí mismo señala que las autoridades pueden solicitar a los contribuyentes información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estar y no cumplan con este requisito, entre otras. ¿Cómo es el procedimiento? Pues de manera muy rápido, ¿no? Algo muy importante, como en cualquier facultad de comprobación, y más tratándose de visitas domiciliarias por la inviolabilidad del domicilio, es que sea una orden debidamente fundada y motivada, expedida por la autoridad competente, en la que se precise el objeto de la misma y el periodo que abarcará dicha orden. Tratándose de las visitas domiciliarias para la verificación de comprobantes fiscales, sí debe de cumplir con los requisitos que establece una orden, es decir, el lugar de visita, nombre de quien efectúa, de la persona o personas que van a llevar a cabo las visitas, a quién va a ir dirigida esta orden, o sea, a qué contribuyente, y ahí sí tiene que efectuar la identificación del visitador. Esta orden de visita o esta facultad, a diferencia de una facultad de comprobación del 42, fracción 3, es que esta se lleva en el momento, no se deja citatorio, porque luego algunas personas tienen esa duda. Se va al domicilio, el ejecutor, el visitador en este caso, tiene la facultad para, requiere la presencia, pero en caso de que no esté, requiere la presencia del contribuyente o el representante legal o encargado. En caso de que no se encuentre, puede llevar la diligencia con quien se encuentre encargado o con la persona que se encuentre ahí que lo pueda atender en la diligencia. ¿Por qué? Pues por la razón de estas, precisamente lo que ellos buscan es verificar si efectivamente se expide un comprobante fiscal y no se requiere, por lo tanto, por la naturaleza de las mismas, que haya como un citatorio previo o notificarla forzosamente o entenderse forzosamente con el representante legal o con las visitas. El procedimiento, pues nosotros sabemos que es muy, muy sencillo, viene en el artículo 49 y establece que para llevar a cabo esto se lleva a cabo en el domicilio fiscal, en el establecimiento, en los locales, sucursales, fijos, pero ojo, siempre y cuando, porque dice aquí la fracción 49, se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o gozo temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías o donde se realicen las actividades relacionadas con las concesiones, autorizaciones o de cualquier padrón o registro en materia aduanera. Fíjense, siempre que se encuentren abiertos al público en general. O con eso. ¿Por qué? Porque puede pasar, es muy raro, pero hay veces en las cuales llega un contribuyente, llega una autoridad y quiere a lo mejor llevar a cabo la verificación de comprobantes fiscales en lugares donde no se encuentran abiertos al público en general propiamente.
Entonces ahí no se puede llevar a cabo porque sí es un requisito. ¿Por qué? Precisamente por la viabilidad del domicilio. Después, al presentarse los visitadores al lugar donde se deba practicar la visita, se entrega la orden de verificación o su representante legal al encargado o quien se encuentre, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección. Me regreso, ¿por qué creen que es tan importante que esté abierto al público en general? Porque lo que se pretende verificar es que se expida el comprobante fiscal de una operación que se realice, de una transacción comercial, ya sea por prestación de servicio, por venta de bienes o por contratación de bienes en ese momento. Es decir, con el público que se lleven a cabo esas operaciones y que en ese momento estén llevando, y que se verifique que por esa operación que se realiza, que en su momento hablaremos de la circunstanciación del acta, que el verificador, cuando el visitador hace constar que se lleva a cabo la verificación en ese momento, bueno, se está cumpliendo con el requisito de expedir el comprobante fiscal. Cuando se presentan los visitadores, ya les digo, se deben identificar ante la persona con la que entienda la diligencia, le va a requerir que designe los testigos. Si no son designados o no aceptan a servir como testigos, los visitadores pueden designarlos y en esa constancia, en esa acta, pueden hacer constar esa situación sin que la circunstancia invalide en lo absoluto los resultados de la inspección. Después, en la visita domiciliaria se levanta el acta en la que se hace constar en forma circunstanciada, ojo, en forma circunstanciada hechos o omisiones conocidos por los visitadores en los términos del código y su reglamento, o en su caso las irregularidades detectadas durante la inspección. Ojo, no confundamos la circunstanciación con la fundamentación y motivación. Las actas no es requisito el que estén motivadas y fundamentadas, sino circunstanciadas, es decir, que describan lo que acontece en el momento de práctica de la visita y que precisamente en estas hagan constar de cierta forma hechos u omisiones que en el momento estén siendo del conocimiento del visitador para efectos de que ahí los señale en términos de la DESA. Y si detectan irregularidades, bueno, pues describir propiamente las irregularidades es una simple circunstanciación. Si al cierre del acta de visita domiciliaria cualquier persona, el visitado, la persona con la que se entendió la diligencia o testigos se niegan a firmar, se tiene que asentar tal cuestión en la propia acta sin que eso afecte la validez de la misma ni valor probatorio, ¿no? Y con eso se concluye la visita. Después, lo que hace la autoridad es que le otorga en esa misma acta, le otorga al contribuyente o a la persona que se entiende un plazo de 3 días para que formule alegatos respecto a lo que quiera manifestar para desvirtuar la comisión de los hechos, se puede decir, o de la presunta infracción, y puede presentar pruebas y manifestar lo que se desee. Ya después de eso, la autoridad va a proceder a, en caso de que exista o que determine que exista algún incumplimiento de las disposiciones fiscales, va a formular la resolución correspondiente. Y además, si en el lugar donde fueron se percatan que el visitado no se encuentra inscrito en el RFC, la autoridad tiene que requerir los datos necesarios para su inscripción. Eso independientemente de las sanciones y consecuencias legales que lleven. La resolución de ese párrafo debe emitirse, y ojo, en un plazo que no exceda de 6 meses, que es bastante, contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el párrafo que antecede. Es decir, se otorgan 3 días hábiles, vencido ese plazo, la autoridad tiene 6 meses para emitir la resolución. Eso es lo que establece el Código Fiscal de la Fe. Y ahora nos vamos un poquito más a hablar de algunas características que hemos notado respecto de la orden y algunos tips que le pudiera dar por lo que hace la verificación de comprobantes fiscales. Cuando existe de los asuntos que nosotros hemos notado aquí en la delegación a mi cargo, que vienen precisamente y que generan sanciones, hemos percatado que hoy en día estas visitas de verificación claramente señalan, incluso tengo un asunto por acá que me gustaría ver y comentarlo, claramente señalan que son para verificar, el objeto de las mismas es verificar la expedición de los comprobantes fiscales digitales, que así lo dicen, para verificar la expedición de los comprobantes fiscales digitales, de los famosos CFDIs. Ese es el objeto que tienen las visitas. Y llevan a cabo la diligencia,
se circunstancian hechos y hemos notado algunas cuestiones que a nuestro parecer se pueden parecer un poco exageradas y que pudieran pues no dar lugar a señalarlo. Hay veces en las cuales también los argumentos, porque cuando se concede el uso de la voz, porque dentro de la diligencia el visitador le concede el uso de la voz muchas veces por si quiere manifestar algo a la persona con la que se entiende la diligencia, y en muchas ocasiones, en lugar de ayudar, la verdad genera más afectación lo que luego señala. Voy a poner algún ejemplo. Una autoridad va y lleva a cabo una visita domiciliaria en una escuela donde se otorgan clases particulares. Es decir, no una escuela abierta al público en general, sino un lugar donde van determinados alumnos a determinadas horas para llevar a cabo su capacitación. Y van, se inscriben y pues no está realmente abierto al público en general, sino que pues se necesita cierta membresía para entrar, se podría decir, a tomar esas clases. Se llevó a cabo, se levantó las actas diciendo que se había inscrito, que le había otorgado, no sé, 500 pesos y que no se había expedido el comprobante respectivo. Aquí en ese caso el contribuyente me acuerdo que no manifestó nada respecto a esa situación. Al momento de señalar los alegatos comentó pues, que ese dinero no se trataba propiamente del dinero que se da por retribución del servicio prestado, sino que era un anticipo, una cuestión así de ese tipo se señaló. La forma o el vicio que nosotros le notamos a eso es que si bien no se expidió comprobante y si bien fue un anticipo o fue el pago de lo mismo, de lo que fuera, se tenía que haber expedido comprobante, más cierto es que la visita domiciliaria no se llevó a cabo en un lugar que estuviera abierto al público en general. En recurso y en juicio tocó acreditar que efectivamente no se trataba de un lugar que estuviera abierto al público en general. ¿Por qué? Porque no cualquiera podía entrar nada más. Y el visitador entró allá y se señaló que se registró de cierta forma, iba para entregar unos documentos, iba a una cuestión totalmente diferente. Es decir, no era un acceso libre, que estuviera abierto a cualquier persona que pudiera ingresar. Y bueno, esa fue una razón básica para que se pudiera quedar sin efectos la situación, la multa, ¿no? Consentida. Otras cuestiones que nosotros hemos notado, que hay veces que se lleva a cabo, supongamos, la venta de determinados artículos por unos montos de 200, 300 pesos a lo mejor, y señalan ahí que no se expidió el comprobante fiscal por internet y que ni siquiera se emitió ningún ticket para llevar a cabo las actividades. En ese caso, es muy importante señalarles cuando aconteció esto, la contadora, que fue la que atendió la diligencia, señaló que pues efectivamente no habían expedido el comprobante fiscal, pero que lo iban a llevar a cabo. Tratándose de una situación así en la que existe una confesión expresa de la persona que entendió la diligencia, en la que dice que no expidió ningún comprobante fiscal, ningún ticket, genera mayor dificultad para poder defender un asunto. ¿Por qué? Porque ahí pues podrías agregar cuestiones de forma, pero cuestiones de fondo propiamente en cuanto a la comisión de la infracción, pues si ella misma lo está reconociendo, pues es muy difícil que se pueda argumentar alguna cuestión de manera diferente, ¿no? Y más que esté en el acta y que firme el acta y que está de acuerdo y consciente con esa situación. Entonces eso yo lo comento para que tengan en cuenta que, y es algo que yo lo aconsejo, cuando uno niega algo o cuando uno no tiene alguna razón para desvirtuar algún hecho o omisión, pues es mejor no decir nada y hacerlo valer en el momento procesal oportuno, pero pues sí no ayuda en gran cosa pues hacer esa confesión tal cual, ¿no? Ahora, había una duda también de muchos contribuyentes en los que se señalaba las dudas que pueden generarse por cuanto hace a la obligación que se tiene en expedir el ticket o que no se tiene en expedir el ticket. Y lo comento por una razón. Hace poco una contadora me comentaba que había realizado una operación de determinada cantidad de dinero y que pues como era una operación de 50 pesos, supongamos un ejemplo, pues ella no tenía la obligación de expedir ningún comprobante fiscal. Voy de acuerdo, es un beneficio que se tiene en la ley,
y que le requirió el contribuyente un comprobante fiscal y que pues no se lo otorgó. Y acudió con nosotros y nos comentaba precisamente esa situación de respecto a la manera que ella tiene de ver, en la cual decía pues que no estaba obligada a expedir un comprobante fiscal por esa operación que se realizó y que la habían infraccionado por esa cuestión. No expidió ni ticket ni absolutamente ningún comprobante fiscal, ¿no? Ahí es importante ver los alcances que se tienen de los comprobantes fiscales, lo que señala el artículo 29a del Código Fiscal de la Federación respecto a estos requisitos de los comprobantes fiscales, para ver si se tenía o no la obligación. Para eso me voy a referir un poquito al 29, que dice: cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o retenciones de los contribuyentes que efectúen, deberán emitirlos de documentos digitales en la página de internet del SAT. Las personas que adquieran bienes o tal, reciban servicios o aquellas a las que se les haya retenido contribuciones, deberán solicitar el comprobante fiscal por internet respectivo. Y pues habla precisamente de los requisitos que debe de tener, que son contar con el certificado de las obligaciones que deben de tener las personas que están, y más adelante establecen el 29A los requisitos que deben de tener los comprobantes fiscales digitales. También se señala en el último párrafo del artículo 29 que el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes por medios propios, a través de proveedores de servicio, por medios electrónicos que dichas reglas determinen. Y también se establecerán en reglas las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de las mercancías. Establece toda la gama. Si se fijan, en el Código Fiscal no establece alguna cuestión en la que diga: ¿sabes qué? Tú no estás obligado a expedir un comprobante si te lo solicitan, así hayas vendido $1 o $2. Sin embargo, en la miscelánea, que es un beneficio, el que te otorgan en la miscelánea fiscal, claramente se dice, si, entre otras cuestiones, ¿no? Si tú llevas operaciones menores a $100, bueno, pues no es necesario que expidas que entregues el comprobante. Propiamente, ahorita quiero bajar la resolución miscelánea para que chequen, para leerles propiamente lo que señala. Ahí lo importante que deben de tener en cuenta es que la obligación está de expedir comprobantes. La facilidad administrativa es de no tener que expedir un comprobante simplificado, diríamos nosotros de cierta forma, o un ticket cumplirá los requisitos en operaciones menores de $100. Pero es como facilidad. Sin embargo, si te requiere comprobante y si está, se tiene que expedir. Tan es así que por todas esas operaciones chiquitas tienes que expedir al final del día un comprobante fiscal. Si el contribuyente pide factura, pues se tiene que dar la factura. Y si tiene la opción de dar un comprobante simplificado, es facilidad administrativa, como bien lo comentan en el comentario que señala. Ahora, hay una duda que tenía la contribuyente. Me decía: oye, a mí me están revisando y luego pasa mucho, y ahí para que tengan mucho ojo. Llegan a un local, se expide un ticket, no factura porque es venta al público en general, nunca le requirieron factura ni nada, por una cantidad de $140, creo $150. Y en el ticket no contaba con un dato. En mi opinión muy particular, le revisan y le informan. El objeto de la visita era verificar la expedición de comprobantes digitales por internet. Y además, lo que señalaba claramente la autoridad era que no había expedido comprobantes fiscales por digital y por internet, no había expedido CFDIs, y que tenía una operación de $140, $150 en la cual expedía el ticket, y que el ticket no cumplía con uno de los requisitos del 29A, que era la fracción primera, si mal no recuerdo, la fracción cuarta, que era, perdón, la cuarta no, la fracción primera, que era señalar el régimen fiscal en el que tributaba el contribuyente, conforme a la ley. Ahí, en ese sentido, nosotros, algunos de los argumentos que señalamos y que consideramos que sean viables y que los puedan tomar en consideración ustedes, es el hecho de que
El objeto de la orden, y ahí me voy al objeto de la orden, el objeto de la orden era para verificar la expedición de CFDIs, más nunca señalaron para verificar tanto CFDIs como comprobantes simplificados, a lo mejor que vienen como beneficios fiscales propiamente. Entonces, respecto de esa operación, el contribuyente sí había emitido, porque todos los días, todas las noches, emitía una factura global de las operaciones de venta al público en general al día. Y él había expedido su factura. Pero por ese ticket, pues no tenía propiamente ese requisito del CFDI. Si se fijan, ya ahorita los comprobantes fiscales simplificados, pues están nada más en miscelánea. Y ahí, de cierta forma, nosotros lo que argumentamos es decir, oye, momento, el objeto de la orden era para verificar la emisión de comprobantes de CFDIs, más no de algún comprobante simplificado o alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Entonces, realmente ahí iba más allá, como quien dice, a lo que establecía la orden para efecto de los comprobantes fiscales, ¿no? ¿Qué es lo que procede ahí? Bueno, pues en juicio contencioso o recurso hacer valer esa situación, decir, oye, a ver, tu orden era para verificar la expedición de CFDIs, el CFDI de las operaciones de público general cuando se incluye esa venta, y pues por lo tanto se cumplió con el requisito de los CFDIs. Y van a decir, bueno, pues sí, qué fácil, a lo mejor y no se expidió en ese momento y después de la revisión se lleva a cabo el CFDI, ¿no? Y es algo que yo creo que existe una ambigüedad en la ley y que yo creo que puede apoyar de gran medida a muchos contribuyentes. Lo paso como un tip. En el reglamento del Código Fiscal de la Federación, se habla, para empezar, CFDI, lo que se debe entender por el comprobante fiscal digital, pues ya no es la impresión en papel, eso nada más es una impresión, una reproducción del comprobante, pero lo que vale es el archivo electrónico, el famoso XML, que es pues lo importante, ¿no? del CFDI. Y en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, déjenme buscar ahorita este artículo, establece de un plazo con que cuentan los contribuyentes para precisamente expedir esos comprobantes fiscales. Ahorita se los voy a pasar, según yo es en el artículo 40 del reglamento, déjenme buscarlo. Y establece un procedimiento que debe de llevar de cierta forma los contribuyentes para efecto de llevar los comprobantes fiscales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Para los efectos del artículo 23 al artículo 39. Fíjense lo que señala. Dice, para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción cuarta del código, los contribuyentes deberán remitir al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet autorizados por dicho órgano concentrado, según sea el caso, el comprobante fiscal digital por Internet a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo. Si se fijan, nos están otorgando un plazo de 24 horas para llevar a cabo esa expedición, es decir, para que nosotros remitamos al SAT o al certificador el comprobante fiscal para efecto del timbrado del mismo, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos tomar en cuenta esa situación, es decir, se lleva a cabo la operación, se quiere expedir el comprobante fiscal por digital, pues tenemos esas 24 horas, porque realmente no vemos, o yo no advierto en ninguna disposición que se le otorgue un plazo a la persona que lleva a cabo la diligencia para llevar a cabo la elaboración de ese comprobante fiscal. No obstante, sí se entendería que si el contribuyente te lo solicita, en el momento en que te lo solicite, el contribuyente de la factura tienes que darle una reproducción impresa o una representación impresa de la factura, que eso te lo señala el mismo artículo 29. Entonces me gustaría comentar algunos tips, más que meterme con comprobantes fiscales propiamente, algunos tips que les pudiera servir para defensa en este caso. En el artículo, ¿dónde está? En la fracción quinta del artículo 29 se establece que una vez que el comprobante fiscal se le incorpore el sello digital, que para incorporar ese sello digital
tenemos nosotros el plazo que ya habíamos comentado, eh, se debe de entregar o poner a disposición de sus clientes a través de los medios electrónicos que dispongan el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet. Y cuando sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal, es decir, cuando sea solicitado por el contribuyente la versión impresa. ¿Dónde está? Ahí está. Otro tema, déjenme pasarme aquí la computadora, que está, aquí está. Otra cuestión que también es muy importante es los requisitos. Tuvimos un caso en el cual en la versión impresa no señalaba un dato, me parece que era, si mal no recuerdo, era también el régimen en el cual tributaba, y por eso lo multaban, y en el CFDI sí venía. Y la autoridad se fue señalando que tenían la versión impresa y que la versión impresa no contaba con ese dato. Pues ahí es muy fácil acreditarlo y para evitarse multas, incluso decir, oye, a ver, la reproducción impresa del CFDI no trae el dato, pero el CFDI propiamente, el XML, sí contempla ese dato y se acredita fácilmente con el archivo en el cual se advierte el dato. Y ya con eso se subsana la deficiencia. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si no se cuenta con equipo de cómputo para expedir en el momento del CFDI? Dando comprobante simplificado y posterior se envía el CFDI vía correo. Fíjate que yo ahí tengo, les voy a dar una opinión muy personal. La verificación, incluso los plazos que se dan de hasta 24 horas para remitirlo por correo electrónico y todo eso, se generan precisamente porque en código no se establece una obligación de tener una computadora o un equipo de cómputo para expedir en ese momento el CFDI, porque estamos hablando de cuestiones electrónicas. Si tienes el comprobante simplificado que en la regla miscelánea se señala, ¿no? Propiamente, y recabas, le entregas al contribuyente esa situación, recabas los datos para mandarle las facturas al contribuyente, yo no veo ningún problema en que se lleve a cabo. Y sí me ha pasado el tener conocimiento de multas que las imponen porque no se contaba, porque llega el verificador o el auditor y advierte que no existe ¿cómo se llama? Equipos de cómputo por los cuales se efectúan los comprobantes y por esa situación los multan. En ese caso, pues lógicamente nosotros consideramos que pues es un acto ilegal porque te están revisando para ver si tú llevas a cabo la expedición de comprobantes fiscales a través por las operaciones que tú realizas. Pero nunca, o eso no significa que forzosamente tengas que comprar una computadora y que en ese lugar o en ese establecimiento tengas que contar con los elementos para poder llevar a cabo esa situación, porque la puedes hacer en otro lugar. Entonces, nos vamos mucho con el objeto de la orden. El objeto de la orden es para verificar que tú expidas comprobantes, no para verificar si cuentas con computadora, para que presumiblemente la utilices para llevar a cabo esas situaciones, ¿no? Entonces, no te obliga para efectos de tener una computadora. Dice, ¿puedes repetir por favor el soporte de esto último, de que no se obliga a que en el mismo momento de la venta se debe expedir el CFDI? Ah, claro que sí. Incluso aquí estoy buscando la regla miscelánea para sustentártelos, porque ahí también señala unos plazos que tenemos que tomar en cuenta. Ahí está. Miren, en la ley, en el reglamento del código, en el artículo 29, habla de 24 horas. Déjenme buscar el reglamento, en el 39, si mal no recuerdo, del reglamento del código. Se los voy a volver a leer. Cuando no te solicitan la representación impresa, estamos hablando. Dice, para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción cuarta del código, que ese artículo 29, segundo párrafo, fracción cuarta, habla de remitir al SAT antes de su expedición. Antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por interés respectivo, a través de los mecanismos digitales, determine con el objeto de que éste proceda a validar, asignar folio e incorporar el sello digital, es decir, el timbrado que nosotros conocemos. Para que tú hagas esa remisión, los contribuyentes deben remitir al SAT o al proveedor de certificación de comprobante fiscal autorizado de dicho órgano, según sea el caso, el comprobante fiscal digital
por internet a más tardar, dice, dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo. Ojo, mucho ojo, en el 39 del reglamento del código dice, yo tengo, en pocas palabras, 24 horas a partir de que se lleva a cabo la operación para llevar a cabo el timbrado de mi factura. Y lógicamente, un requisito para que la factura valga es que tenga el timbrado, para que tú se la puedas entregar, es decir, es un acto previo, una acción previa que tú debes llevar a cabo para efecto de entregar la factura, ¿no? Y además existe todavía más discrepancia porque en la regla de código fiscal, en la resolución miscelánea, ahorita ya la encontré aquí, es la regla, ahorita se me fue, en la regla 2.7.1.23, que habla de la expedición de comprobantes fiscales en operaciones con el público en general, habla de otro plazo. Se las voy a leer completa. Dice, para los efectos del artículo 29 y 29, fracción cuarta, segundo párrafo y último párrafo del Código y 39 del reglamento del Código, de lo que estamos hablando, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI, porque acuérdense, recordemos, la miscelánea fiscal, la resolución miscelánea, otorgan facilidades, no otorgan obligaciones, sino derechos, son facilidades que se otorgan. Entonces aquí dice, pueden elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que correspondan, y en su caso el número de folio de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido. Aquí habla de esos comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, pues lo debemos de entender como los comúnmente denominados comprobantes simplificados, utilizando para ello la clave genérica del RFC a que se refiere la regla, que ya la conocen. Los contribuyentes que tributen en el RIF pueden elaborar en forma bimestral incluso. Y después ahí señala, por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberán expedir los comprobantes de operaciones con el público en general, los simplificados, que deben contener los requisitos de las fracciones 1 y 3 del 29A del Código Fiscal, el valor total de los actos de actividad realizados, cantidad, clase de bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen cuando así proceda. Cuando así proceda, perdón, el número del registro de la máquina, equipo o sistema, en su caso el logotipo fiscal. Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en alguna de las siguientes formas. Y habla ahí de qué manera se pueden expedir. Dentro están los impresos en original y copia, que deben de tener uno de folio y las diferentes modalidades, ¿no? Después dice, para los efectos del CFDI, donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, el CFDI a más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA y el sacargo del contribuyente. Habla ahí de 72 horas para del cierre de operaciones, ya sea si su cierre es diario, semanal, mensual o bimestral, para efectos de que remitan al SAT o al proveedor de certificación de CFDI estos CFDIs para su timbrado. Si son CFDIs globales, se debe separar el monto del IVA o el IEPS, y cuando los adquirientes de bienes o receptores no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público en general, no estarán obligados a expedirlos por operaciones celebradas con el público en general cuyo importe sea inferior a 100 pesos. Ojo, si son operaciones al público en general, es decir, cuando no te solicitan factura, como beneficio, o sea, tienes la obligación de expedirlo, pero como facilidad administrativa se te dice, ¿sabes qué? Si son inferiores a 100 pesos, no. Y aparte tú puedes expedir este CFDI de operaciones al público en general, de manera semanal, mensual o como sea, en determinado tiempo. Entonces ahí es muy importante que para la defensa o incluso cuando ustedes tengan alguna visita o alguna situación de ese tipo, pues sepan cómo, pues cuáles son los derechos que ustedes tienen como contribuyentes, de qué manera pueden llevar a cabo esta diligencia y supongamos, se lleva a cabo una venta al público en general, pues no se expira a lo mejor en ese momento un ticket, que recordemos, los únicos que hablan de los famosos comprobantes simplificados es la regla miscelánea, y la resolución miscelánea es una facilidad. Tú tienes la obligación de expedir tu comprobante. Entonces, el comprobante, así sea el público en general o no sea el público en general, es una factura. Si es al público en general, puedes expedir la factura. Entonces, ese día de la operación, si a ti el reglamento del código te dice que tienes 24 horas a partir de la operación que se lleva a cabo para llevar a cabo el timbrado, pues bien puedes llevar a cabo el comprobante y haber expedido el comprobante en ese día, y pues yo creo que sí te podrías evitar
una multa, o a lo mejor te imponen la multa, pero sí puedes tener bastantes elementos para llevar a cabo la defensa adecuada de la misma. Entonces, ¿qué les recomiendo? De entrada, propiamente, pues si no expiden comprobante, pues sí que los expidan, que tengan ese cuidado. Si van a utilizar comprobantes simplificados, que atiendan lo que dispone precisamente esa regla miscelánea que ahorita les acabo de leer, la 2.7.1.23, y para que gocen de los beneficios propiamente de esas facilidades que se otorgan ahí, y que por cualquier cuestión, si no expidieron ese comprobante simplificado, pero que les cayó una visita, bueno, pues ese mismo día preocúpense para expedir a la venta del público en general el comprobante, y así podrían cumplir con que se hizo dentro de las 24 horas. ¿Por qué? Porque existe de cierta forma incertidumbre para el contribuyente, dado que la ley no establece la obligación de para cuándo forzosamente tienes que expedir el comprobante. Máximo porque, pues, tratándose de la utilización de tecnología y de internet, pues muchas veces se dificulta que en ese momento, en ese instante, se lleve a cabo, ¿no? Dice, y la facilidad de la resolución nos dejaría como si no lo hubiera. Ahí no entendí mucho la pregunta. Si quieres acláramela y ahorita la comentamos. No sé si la duda sea en que nos está dando más requisitos, o que se viera como que nos está dando más requisitos o más obligaciones la miscelánea. Respecto a la ley contra la resolución, pues la ley es lógicamente la que domina. Lo pongo de un aspecto general. Como obligación nosotros tenemos, y conforme a lo que establece el código e incluso el reglamento, es la obligación de expedir con los FDIs. Esa es nuestra obligación. Tenemos que expedir en todos los momentos los FDIs. Como facilidad administrativa, es decir, bueno, no expidas FDI por cada operación que lleves, incluso por las que son de $1 o menos de 100 pesos, pues no tiene caso. Para eso el SAT adecuó las facilidades en resolución miscelánea, la ventaja de que se puedan llevar a cabo los comprobantes simplificados, denominados coloquialmente. Y pide ciertos requisitos si llevas a cabo ese tipo de comprobantes simplificados. Y de ahí señala, si son operaciones menores de 100 pesos, pues no es ni siquiera necesario que expidas ese comprobante simplificado. Pero lo que sí es importante es que todas las operaciones que realices las incluyas en un CFDI global que debes haber a cabo al cierre, ya sea diario, mensual o bimestral, ¿no? Si son de RIF. Entonces, las facilidades de la resolución, el SAT, pues las tiene que respetar, precisamente, como bien lo comenta mi tocayo Luis. Pero, ojo, esa facilidad que se otorga, y por eso generalmente en todas las visitas revisan operaciones que sean superiores a 100 pesos, porque dicen, ¿sabes qué? Pues si no expediste el comprobante simplificado, pues menos, o ellos dan por entendido que no expediste el comprobante, el CFDI digital, el CFDI. Entonces, por eso es muy importante verificar la circunstanciación del acta. Dos, que la persona que entienda la diligencia, pues, si no tiene nada a favor que decir, pues evitar a lo mejor algún comentario que genere la confirmación de la conducta indebida que se llevó a cabo. Y además, dando a estas cuestiones de que se tienen 24 horas para conseguir el timbrado y eso, pues es tiempo suficiente que se puede utilizar o aprovechar para llevar a cabo a lo mejor la corrección de lo que se tenga, ¿no? Otra de las cuestiones que nosotros hemos visto es, como ya lo comentaba hace un rato, la facilidad exceptúa de expedir comprobante cuando no rebase la compra menos de 100 pesos, sí es verdad. Si tú llevas a cabo una operación menor a 100 pesos, pues tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo me apego a la facilidad de la miscelánea fiscal para no expedir comprobante. Aunque mi obligación sí es expedir comprobantes, la regla otorga esa facilidad, ese derecho. Es decir, las reglas misceláneas no te pueden establecer obligaciones, pero sí pueden establecer derechos siempre que apoye el contribuyente, ¿no? Y en esa misma regla habla de las 72 horas para certificar el comprobante, en esa misma regla que estábamos hablando, ¿no? Que son como beneficios que se tienen. Dice Mari Carmen, buenas tardes, si un dentista, sus packs, ¿cómo es? Si un dentista, ¿cómo dice? Está por honorarios y sus pacientes no cuentan con RFC, ¿puede hacer una factura global al mes? Sí, adhiriéndose a lo que refiere propiamente la regla miscelánea, puede efectuar una factura global al mes con el RFC genérico, y a sus pacientes sí les tiene que entregar un comprobante simplificado, es decir, el comprobante que nada más reúna los requisitos de las fracciones 1 y 3 del Código Fiscal de la Federación.
eh, sí se aplica sin ningún problema esa regla, que repito qué regla es la 2.7.1.24. Y ahí el dentista puede expedir a lo mejor un comprobante impreso que sea original y copia y debe de contener impreso el número de folio para que tengan con su folio consecutivo, y la copia es la que se le entrega al interesado y el original se conserva por el contribuyente que los expide. También puede haber copia de la parte de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras, en las que aparezca el importe, es decir, los famosos tickets, o también los comprobantes emitidos por equipos de registro de operaciones con el público en general, siempre que cuenten con varios requisitos que señalan en esta misma regla, ¿no? Entonces sí es importante. Otra situación que nosotros vimos, ahorita retomando a lo mejor el tema de los tickets, a un contribuyente lo multaron porque el ticket no contenía determinado dato, pues ya lo habíamos comentado, ¿no? Bueno, pues sabes qué, el ticket, el que no contenga ese dato, el ticket, pues tú me estás revisando para la expedición de CFDIs. Si yo tengo el CFDI y el ticket no cumple esos datos, pues el ticket pues no importa, porque realmente el objeto de tu visita no fue propiamente para la verificación del ticket, sino del CFDI. Nos vamos mucho al objeto del ahorro. Y dos, acreditar que efectivamente sí se haya emitido el CFDI. ¿Qué tema tenía? Uno que me llegó que realmente nos sorprendió en Jalapa mucho, y bueno, por fortuna no se llegó ni siquiera a la multa, por la intervención a lo mejor que de los argumentos que dijo, que bueno, que apoyamos al contribuyente a señalarlo. Llegan, visitan a un contribuyente y le advierten que en la factura que él expide dice régimen general personas morales. Y el visitador dice, oye, ¿sabes qué? Tiene una deficiencia el CFDI que expidió, así decía, el CFDI porque dice régimen general personas morales, y tenía que decir régimen general de ley de las personas morales. Entonces, cuando nosotros advertimos esa situación, pues sí, pues hasta nos preocupó un poco, porque dijimos, bueno, pues, ¿cómo? Porque diga, si decía régimen general de personas morales, porque dice régimen general de ley, personas morales, según una deficiencia que se tenía. Eso lo levantó el visitador en su momento. En el escrito de alegato nosotros manifestamos, apoyamos al contribuyente para manifestar señalándole, oye, a ver, momento, en ninguna disposición de la ley de impuestos sobre la renta habla de la denominación, así como tú lo dices, régimen general de ley, personas morales, sino que habla disposiciones generales de las personas morales. Ni siquiera hay un régimen que se llame régimen general como tal, así hablándolo descriptivamente, ¿no? Y más aún, al tú referirte al régimen general de las personas morales, pues entiendes que es el régimen que está en la ley en la que tú estás tributando, ¿no? Principalmente para efecto de impuesto de la renta. Y que nada generaba un perjuicio el hecho de que tuviera la situación o las palabras de ley a que no las tuviera, porque no afecta en nada. Después de los alegatos le llegó el oficio diciendo que no había ningún error, que no había ningún problema, que no se cerraba ya, se podría decir, el procedimiento de verificación y expedición de comprobantes, porque se notó esa situación. Pero ojo, porque luego sí es muy, muy raro ese tipo de cuestiones que llega a ser de extremos, ¿no? De formalidades que se llegan a tener sin sentido alguno. Y más aún señalamos, oye, además tú estás verificando que eso está en la representación impresa, pero eso no está en el CFDI como tal, ¿no? Entonces, porque eso de general, pues así como lo dice mi tocayo, pues no existe. O sea, eso nosotros coloquialmente lo llamamos como cuando llamamos un comprobante simplificado. En ningún apartado establece el comprobante simplificado. Es más, ni en la propia miscelánea se le denomina tal cual como un comprobante simplificado. O factura. En la ley aduanera sí habla de facturas, pero en materia de comprobantes de CFDIs, pues no se habla de factura. Todo el mundo lo conoce como una factura, pero pues no implica, ¿no?, que legalmente tenga ese término tan coloquial, ¿no? Hay una pregunta de Josefina que dice, en el caso de comprobantes emitidos por los contribuyentes de RIF que utilizan notas impresas, si no tienen impreso el régimen fiscal, ¿se le puede agregar ese dato por menos de ellos? Sí, sin problema. Digo, en las disposiciones no dice de qué manera tiene que ir agregado ese dato. Entonces yo no le veo ningún problema si por medio de un sello se lo agregan, ¿no? Hay algunas veces en las cuales sí me he notado que es que ahí nos vamos a formalismos, en el que dicen que antes las personas que antes estaban en el régimen de pequeños contribuyentes usan los mismos comprobantes que tenían anteriormente, y sigue diciendo del régimen de los pequeños contribuyentes. Ha existido criterios en los cuales incluso pues
pues, se deja pasar esa situación. ¿Por qué? Porque se entiende que el régimen de pequeños contribuyentes pasó a ser actualmente el régimen de incorporación fiscal y hacen anotaciones impresas y no le veo ningún problema, ¿no?, respecto de eso. Ahora, me gustaría comentarles, ya viendo el tema propiamente de los comprobantes fiscales, pues algunos criterios que a lo mejor pueden pues ser de interés para ustedes y que pueden tomar en consideración para el momento en el cual ustedes tengan pues alguna experiencia con alguna visita para la verificación de expedición de comprobantes fiscales. Nosotros con mucho gusto los podemos apoyar en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Me gustaría hablar de una jurisprudencia que lógicamente es obligatoria para todos, en la que es la jurisprudencia de la segunda sala, es la 120-2013, de septiembre del 2013. El rubro que esta tiene dice acta de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales. Su debida circunstanciación requiere que el visitador asiente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las que derive la forma en que se cercioró de que el establecimiento se encuentra abierto al público en general. Y eso es algo que lo estábamos hablando y me voy a permitir leerla para comentarla. Ya habíamos hablado mucho de eso, de que se encuentra abierto al público en general. Dice, de los artículos 42, 49, fracciones 2 y 4 del Código Fiscal de la Federación, deriva que en toda visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales, la autoridad hacendaria debe levantar un acta circunstanciada en la que hará constar los hechos o omisiones conocidos durante la visita, en términos del indicado código y de su reglamento, o en su caso, las irregularidades detectadas. Ahora, el requisito relativo al acta de visita circunstanciada consiste en detallar o pormenorizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, omisiones e irregularidades detectadas. Esto es, deben precisarse los datos concretos inherentes que posibiliten apreciar objetivamente que el establecimiento se encuentra abierto al público, así como los medios que utilizó el visitador para constatar tal circunstancia, pues la omisión de hacerlo traería como resultado la ilegalidad del acta de visita correspondiente. No obstante, esa carga puede encontrar ciertos matices, pero en todos los casos aquel debe asentar de manera razonada y con los medios a su alcance la forma en que se cercioró de las actividades que se realizan en el lugar visitado, lo cual puede incluir una serie de especificaciones que en su momento deberá valorar la autoridad para determinar, en caso de impugnación, si el acta se encuentra debidamente motivada, sin que ello implique dejar al arbitrio del visitador el señalamiento de los elementos que considere oportunos, pues en todo caso estos deben satisfacer los requisitos aludidos para la salvaguarda del principio de legalidad del diseño. Ahí es muy importante el que se encuentre abierto al público en general, y como cuestión de forma que debe de tener importancia es que en el acta se asiente la manera en la que se cercioró el visitador de que efectivamente ese lugar se encontraba abierto al público en general para llevar a cabo. Si no se lleva debidamente bien esa circunstanciación o el visitador no lo asienta, genera precisamente un vicio de nulidad del acta, o sea, de ilegalidad del acta, y como consecuencia de ello traería la nulidad de los actos subsecuentes por tratarse de vicios, ¿no?, de actos viciados, de frutos de actos viciados, las consecuencias de esta. Entonces, esto es muy importante para que la tengan en cuenta, y mucho la importancia que algo que tienen que verificar que concuerde es esto, que esté abierto al público en general, y también el objeto. Toda orden de visita se tiene que precisamente delimitar al objeto de la orden. Es decir, si en la orden nada más dice que va a verificar CFDIs, pues va a verificar nada más CFDIs, y no va a verificar a lo mejor el pago de impuestos o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces sí es muy importante. Dice, se realiza el comprobante simplificado para RIF público en general, se debe anexar comprobante simplificado y comprobante simplificado de mis cuentas. Ahí no entendí mucho la pregunta. Y hay otra pregunta que dice, para los RIF, ¿solo son válidas las facturas emitidas por correo electrónico o son válidos también los comprobantes provisionales? Es que, ojo, los comprobantes provisionales, no entiendo, para RIF, tratándose para deducciones o tratándose para los que expiden. Los comprobantes provisionales, recordemos que son propiamente un documento que se le entrega a la persona con la que llevas una venta al público en general. Y ya cuando llevas esa venta al público en general, juntas, se puede decir, todos esos comprobantes simplificados, denominaríamos, y haces una factura global por las operaciones dentro de las 72 horas posteriores al cierre de la operación, ya sea anual,
semanal, mensual o bimestral en el caso del RIF. Pides una factura con el RFC genérico como ventas al público en general y esa es la que te sirve, se podría decir, para de cierta forma advertir los ingresos que tuviste, ¿no? Para que tú deduzcas, tú necesitas tener la factura a tu nombre para que puedas deducir con los requisitos de deducibilidad. Entonces ahí no entiendo mucho esa pregunta de que se debe anexar el comprobante simplificado al comprobante simplificado de mis cuentas. Ahí como que me perdí un poquito. Para deducciones no sirve para nada los comprobantes simplificados. Tiene que ser factura forzosamente, aunque sea RIF, para poder deducir. En eso sí es muy importante que lo tengan en cuenta. He ahí que muchas veces, porque luego me voy a participar en cursos para lo del RIF con los del SAT, y muchas personas a lo mejor tenían ¿cómo se llama? Unas dudas que tenían los locatarios que decían, oye, a ver, yo le compro mercancía a determinada persona y esa persona no expide factura, nada más me da un recibito ahí X. Yo lo puedo meter como gastos tal cual, sí, se puede meter como gastos de que registras tus gastos, pero no como gastos deducibles. Y ahí que genera, pues realmente mucha de la parte que tiene de que precisamente se reduzca al 100% el pago del impuesto y que sea gradual es precisamente para evitar afectar a los contribuyentes en una situación y que poco a poco se van acostumbrando a llevar a cabo, pues recabar las facturas para las deducciones que se tengan. ¿Por qué? Porque si tiene la deducción o no, de todas maneras no va a pagar nada de impuesto, entonces no le va a generar ninguna afectación, ¿no? Ahí hay una pregunta de Adriana. Una pregunta, si el RIF únicamente ha puesto en el portal del SAT en contabilidad las ventas al público en general sin realizar CFDI, ¿podría ser acreedor una multa? No, yo creo que no. Ya que en el portal le dijeron que no hiciera el CFDI si ya había ingresado en mis cuentas los ingresos para no duplicar. Ok, ahí cuando, lo que pasa es que es la facilidad que le pone, evita por la aplicación de mis cuentas, si ya ahí tú ya pones como ventas al público en general lo que se realiza, ya estás ahí incluyendo todo lo de los ingresos que tuviste. No creo que sea necesario aplicar o sea, que no creo que te amerite una multa a esa situación, porque lo registraste de cierta forma y por propiamente la aplicación del sistema de mis cuentas. En lo que sí, ojo, es para expedir los comprobantes denominados simplificados que están en las reglas misceláneas. Es decir, si lleva operaciones, pues que procuren pegar esos comprobantitos, que juntándolos se debe de hacer el CFDI global, ¿no? Creo, no tengo muy presente lo del RIF, antes sí se obligaba a hacerlo, y después creo que en la misma plataforma, ya con el hecho de ingresar las cantidades de venta al público en general, ya no era necesario realizar además una factura global, ¿no? de esa situación. Sin embargo, como está en las normas y en esa resolución, propiamente sí habla de la expedición comprobante, pero sí, ojo, porque sí puedes duplicar, entonces no es conveniente la factura. Dice, factura bimestral genérico se anexa a la nota de venta. A ver si me explico. Sí, debe de, porque dice que una la conservas tú. La original, tú entregas la copia y la original te la quedas tú. Sí debes de anexarla. Pero ojo, hay una tesis, que ahorita se las voy a pasar. Es tesis aislada, ojo, es tesis aislada. Recordemos que en la miscelánea fiscal, o incluso en la regla que les comentamos de la resolución miscelánea fiscal, habla que cuando se trata de comprobantes impresos, en original y copia, la copia se entrega al interesado y los originales se conservarán por el contribuyente que los expide. Si se habla de conservar, y de ahí que realices esta factura global, y que dice que en esa factura global se deben de constar las operaciones realizadas con el público en general, pues deben de tener de cierta forma adminiculación los comprobantes que tú hagas con los tickets. Entonces, yo sí les recomiendo que los anexes. Sin embargo, chéquense este criterio. Es una tesis aislada, que pues, yo también concuerdo con ella, de un tribunal colegiado, cuyo rubro es comprobantes fiscales simplificados. El contribuyente no está obligado a conservarlos de manera impresa, y esta es la legislación vigente, que es muy importante decirlo, a partir del 1 de enero del 2012. Es decir, es anterior a la reforma que ahorita tenemos. Aunque ahí no varió cosa, ¿no? Por el sentido que ahorita lo van a ver. Dice, mediante reforma al Código Fiscal de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación,
Comprobantes simplificados son, porque ahí vi la pregunta, son los que hace referencia la resolución miscelánea fiscal hoy en día, porque realmente ya no se llaman así, pero coloquialmente los conocemos así, ¿no? Dice, mediante la reforma al Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, los requisitos de ese tipo de comprobantes, que antes se preveían en distintas disposiciones fiscales federales, fueron concentrados en el artículo 29C del Código Fiscal de la Federación, el cual a su vez remite al diverso 29A, fracciones 1 y 3 del mismo ordenamiento. Ojo, aquí no aplica nada porque estaba incluso con mayor razón en el Código Fiscal antes, ¿no? Entre los requisitos que se prevén esas disposiciones, no está el relativo a que deban ser emitidos en original y copia. En estas condiciones, aun cuando el 86 fracción 2 de la Ley de Impuesto de la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 dispone la obligación del contribuyente de conservar a disposición de la autoridad fiscal una copia de los comprobantes fiscales que expida, no precisa en qué forma, de suerte que su interpretación sistemática con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, permite concluir que el legislador dio al contribuyente la posibilidad de conservar el registro de las operaciones grabables que realiza electrónicamente, es decir, mediante el uso de máquinas registradoras, equipos o sistemas de comprobación. Por tanto, no está obligado a conservar los comprobantes de manera impresa. Esa es una tesis que se publicó en febrero del 2014, pero es tesis aislada, no es obligatoria. Pero digo, para que la tengan en cuenta en el supuesto de la conservación. No obstante, en la facilidad administrativa sí dice que se tiene que quedar con el original, porque la copia es la que se entrega, según lo que recuerdo. A ver, déjenme verificarlo. Sí, en tratándose de comprobantes impresos, se entrega sí, el original se conserva por el contribuyente y la copia es la que se entrega. ¿Sale? ¿Qué otra cuestión me gustaría comentarles respecto de este procedimiento? Los comprobantes simplificados, a lo mejor ampliando un poquito la pregunta y regresándome a la misma pregunta de tratándose de operaciones con público en general. Los comprobantes de operaciones con el público en general, que les llaman así comprobantes de operaciones con el público en general, son aquellos que deben cumplir con los requisitos de las fracciones 1 y 3 del 29A del Código Fiscal de la Federación. ¿Y cuáles son esos requisitos? Ahorita se los comento. El 29A es clave del RFC de quien los expide y el régimen fiscal en que tributa conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. En todas pocas palabras, el RFC del comerciante, la persona que expide el comprobante, el régimen fiscal en el que tributa conforme a la renta y el domicilio. Si está en el local o el establecimiento, el domicilio del local o establecimiento en que se expide ese comprobante. Y el otro dato o requisito que debe de tener es el lugar y fecha de expedición. Son los únicos que te piden esos requisitos. Lógicamente, dentro de la misma facilidad administrativa, también te señala que depende de qué contribuyente, de cuál sea, ¿no? Si es un comprobante impreso, que sea en original y copia, tiene que tener un folio consecutivo. Puede ser también otra de las formas de comprobante de operación con público general, puede ser comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate y siempre que los registros de auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las ventas diarias, revisado y firmado por el auditor interno de la empresa o por el contribuyente. O sea que ahí, pues, los tickets, ¿no? Y además, comprobantes emitidos por los los equipos de registro de operaciones con el público en general, siempre que cumplan con los requisitos siguientes. Uno, o el inciso A, contar con sistema de registro contable electrónico que permitan identificar en forma expresa el valor total de las operaciones celebradas cada día con el público en general, así como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones. B, que los equipos para el registro de las operaciones con el público en general cumplan con los siguientes requisitos. Una, que cuente con un dispositivo que acumule el valor de las operaciones celebradas durante el día, así como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones. 2. Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales consultar la información contenida en el dispositivo mencionado. 3. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnen los requisitos a los que se refiere el inciso A de la regla, que era el que ya habíamos comentado.
eh, es decir, el número de folio, ¿no? Y que se entregue copia y original. Y, ¿dónde está? Y contar con la capacidad de efectuar en forma automática al final del día el registro contable en las cuentas y subcuentas afectadas por cada operación y de emitir un reporte global diario. Esos son cualquiera de las tres cuestiones que puedes utilizar como comprobante fiscal. Ramón, mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Antes se les decía notas de ventas en Chihuahua, sí, efectivamente. Antes se les decía nota de ventas, ahorita ya se les llama a esos comprobantes de operaciones con el público en general. Que ahorita andan cerrando locales en el mercado Hidalgo por no darles comprobantes por el kilo de tomates. Fíjate que ahí sí es importante, incluso de los asuntos esos, que sí tengamos conocimiento para ver también qué tan exigente se quiere poner la autoridad, ¿no? Y ver, digo, si son exigentes, pues también nosotros como contribuyentes tenemos que ser exigentes en que cumplan con los requisitos y las formalidades que son, porque si para llegar a cerrar un local o a la clausura con las sanciones, si mal no recuerdo, sí se puede, pero generalmente lo primero que se impone es la multa. Y ahorita me gustaría ver, incluso acá tengo una liquidación de eso, ahorita la vamos a checar. Es en el 82, fracción, la reviso bien, de los asuntos que son para dar precisamente la debida asesoría de lo que se lleve a cabo. Porque es el 82, 84, fracción 4, inciso A, son generalmente las sanciones que se ponen, ¿no? Por la no expedición de comprobantes fiscales. En el 84 habla por fracción cuarto, inciso A. Fíjense, precisamente las obligaciones del 83 del código, ahorita lo voy a buscar de las obligaciones para la contabilidad. En el 83, hace los acciones correspondientes. De inventarios, espérenme tantito. En el 83 del Código Fiscal de la Federación, fracción 7, establece como sanción, y la voy a leer como infracción, dice, son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código, las siguientes. Pero dice, ojo, cuando son descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el 22 de devoluciones de este código, las siguientes. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emite el SAT, así como no atender el requerimiento previsto en el quinto párrafo del 29 para proporcionar el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por internet. Esa es la infracción. La sanción a esa infracción, que está en el 84, precisamente habla, la fracción cuarta del 84, dice, para el supuesto de la fracción 7, las siguientes, según correspondan, ¿no? De quien cometa las infracciones que hablamos del 83. El inciso A es de 12,070 a 69,000 pesos y esa cantidad es actualizada a enero del 2012, en caso de multa. Y en caso de reincidencia, las autoridades fiscales pueden, adicionalmente a la multa, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Y para determinar dicho plazo se tomará en consideración lo previsto en el 75 del Código. ¿Qué quiere decir el 75 del Código? Pues las agravantes que se tengan en un caso, ¿no? Que se deben de considerar. Eso es lo que se establece. Ahora, ¿yo qué le recomiendo a la gente? Si tú, existe la regla, que era la que comentábamos, mi buen Ramón, la 2. Ya ni me acuerdo, la 2.7.1.23 es la que habla y que dice, ¿sabes qué? Son operaciones menores de 100 pesos al público en general, pues ya con eso no es necesario porque te apegas a esa facilidad administrativa que te dan a miscelánea y no te multan. Pero ahí yo qué les recomiendo, si los multan una vez, y es ilegal la multa, pues hay personas que no les gustan los pleitos generalmente y que dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya pago, no hay problema. Digo, no importa que paguen, pero si sí efectivamente no incumplieron con esa
cuestión, es decir, que actuaron ustedes correctamente y que fue indebida la apreciación que tuvo la autoridad para imponer la multa, pues yo sí les recomiendo que la impugnen. Y digo, nosotros en la PRODECON, pues de manera gratuita podemos llevar a cabo eso para hacer valer su derecho. ¿Por qué? Porque si se logra anular esa resolución por cuestión de fondo propiamente y se declara su nulidad lisillana, pues ya ahí ya no puede haber una reincidencia, es decir, ya no, si en un futuro te vuelven a multar por esa misma situación, pues ya no existe una reincidencia, sino es como si te multaran una sola vez, ¿no? Ojo con eso. Y entonces aquí sería en caso de que fueran 2 o más veces las cuales no tuvieras esa obligación, ¿no? de venderlo, de efectuar la emisión de los comprobantes fiscales. Entonces sí tengan muy en cuenta esa situación. Una, a lo mejor y a manera de resumen, porque ya acabó el tiempo. Chéquense el objeto de la orden, que se limite propiamente al objeto de la orden. 2, si no tienen nada que decir a su favor ante la diligencia o la persona con la que tiene diligencia, pues mejor no digan nada. En cuanto vean o detecten que está en la visita, pues procuren expedir el comprobante, el CFDI, lo más rápido posible. Va a ayudar mucho para la defensa. Y incluso también que chequen, bueno, no digan, pero sí ustedes tenganlo en cuenta, que es una obligación verificar que sea una operación que se realiza al público en general y que haya elementos suficientes de circunstanciación para detallar la operación que se llevó a cabo, ¿no? Respecto de eso, que la orden tiene que estar emitida por autoridad competente y de los plazos que dijimos, ¿no? Para el timbrado. En el reglamento habla de 24 horas y como facilidad se te va a 72 horas del timbrado, ¿no? Mándamelos, mi buen Ramón, con gusto los apoyamos aquí para que te sigan vendiendo manzanas, como dices. Y una 70, le pregunta a una señora de 70 años, ¿no? ¿Qué vas a ver? Yo ahí les recomiendo, cuando vaya alguien del SAT eso, porque es algo muy importante, incluso se me olvidó comentar un criterio, son sanciones diferentes. Algo que yo les puedo recomendar es que nunca se opongan a una diligencia del SAT o de cualquier autoridad. No debe de existir una oposición o un obstáculo para autoridades. ¿Sabes qué? Vengo a verificar expedición de comprobantes fiscales en ese momento. Adelante, den los datos, lo que sea. Y cuando tengan algo que manifestar o algo que señalar, pues si no hay nada o si no se sabe nada que decir o nada, pues mejor que no se diga nada, que no se reconozca nada ni que se diga nada. Y que nada más decirle a las personas que atienden, que luego pues no tienen a lo mejor el expertise, ¿no? De este tipo de cuestiones y que luego también llegan a asustar a la gente, porque igual las personas del SAT luego pues se les tiene mucho miedito luego a los del SAT, ¿no? Por la forma en la que hay veces han actuado, que también nada más verifiquen que lo que se asiente en el acta pues sea pues lo que realmente pasó. Y si no, que firmen bajo protesta o que se nieguen a firmar, no importa, propiamente, ¿no? O sea, no los pueden obligar a firmar, pero sí tratar de asentar lo que pasó. O sea, no estamos diciendo que se asienten cosas diferentes, sino efectivamente lo que pasó y que si no tienen nada que decir, pues que no comenten nada. ¿Por qué? Porque luego sí hemos visto también, a lo largo del tiempo que hemos andado en materia fiscal, que hay visitadores que también como que inventan, o sea, que agarran y que le dicen, oiga, entonces usted no expidió el comprobante. Y no, pues no. Y agarran en el acta y dicen, no, pues a lo cual la contribuyente también manifestó, que reconoce que tampoco expidió comprobante fiscal por la operación que realizó, algo que ella no dijo. Contestó un simple no de una pregunta que él le hacía, a lo mejor, y él le echó de su cosecha, ¿no? Como para darle más forma a su acta. Entonces sí es importante verificar, pues si hay alguna manifestación, si no, que se tenga. Y dos cosas muy rápidas. El comprobante fiscal. Acuérdense, la obligación de que se señale cantidad y clases cuando son venta de mercancías o cuestiones así, pero cuando se cubran servicios no es obligación señalar la cantidad o la clase. Y la otra, si te opones a la visita domiciliaria para verificar la expedición, no tiene la obligación de derecho de otorgarte el plazo de 3 días para virtuar las comisiones, para desvirtuar los hechos que hayan señalados ahí y procede casi la multa en directo. Así es que mucho ojo con eso. Pues me despido y muchas gracias. No sé si fui un poco claro porque sí el tema está como... era como para más, pero cualquier duda quedó a sus órdenes. Les voy a poner mi correo y con gusto
los atiendo. Para aclarar cualquier duda o comentarios que tengan, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Igual, sí, exacto, que nos den sugerencias del tema que quieran, con gusto. Nosotros podemos platicarlo en la próxima sesión. Así es que sí, nos gustaría mucho que nos dieran las sugerencias que tengan. Muchas gracias y saludos.